habíamos creado este formulario, ¿verdad? Un registro de estudiante, pero este es solamente la interfaz de usuario, es lo que ve el usuario final en el navegador en realidad. Ahora lo que nos falta es implementar la base de datos donde va a llegar la información y además el enlace, ¿no? El archivo PHP que va a permitir realizar el enlace con la base de datos para poder hacer la inserción de base de datos. Eso es lo que habíamos hecho. Entonces ahora vamos a continuar con el gestor de base de datos porque en las páginas web, en las dinámicas, cualquier formulario que exista, en este caso es un registro de estudiante, puede ser por un reporte de ventas, un buscador, siempre va a interactuar con un formulario y ese formulario lo que hace es llamar al PHP y en el PHP hay sentencias donde va a seleccionar el servidor, va a abrir la base de datos, va a realizar la acción en la base de datos que puede ser insertar, actualizar, eliminar o simplemente hacer selección. Y en base a ello, esos datos van a quedar registrados en el gestor de base de datos. Todos los sitios web que tienen un formulario siempre tienen por detrás una base de datos y un PHP que se está ejecutando. Bien, ya están la mayoría. ¿Están listos, jóvenes, para iniciar? Sí, Lick. Ya, perfecto. Entonces aquí volvemos a recordar esos fundamentos relacionados con bases de datos, ¿no? Dependiendo de la empresa, obviamente, no todas las páginas, no todas las empresas quieren un registro de cliente, un formulario, una página dinámica. Si ese fuese el caso, entonces HTML, JavaScript y CSS sería suficiente para el diseño de páginas web. Pero en el caso de que un usuario ya quiera registrar a sus clientes o las operaciones que realiza, o quiere darle al usuario la posibilidad de realizar un buscador para buscar productos, etcétera, entonces ahí ya necesariamente la página se vuelve dinámica y tiene que haber sí o sí PHP y bases de datos. Y las bases de datos igual son amplias porque imagínense si la página web es para un banco, en un banco se realiza movimientos, transacciones, los clientes y es un sinfín de acciones que realizan con la base de datos todos los clientes, los usuarios de ese banco. Por tanto, el sistema tiene que soportar todas las acciones que va a realizar cada vez que el usuario se conecte a través de la página web. Y esto generalmente les dije que es un one server, ¿no? Por tanto, vamos a ver aquí. Si ya tienen iniciado el one server, hay dos maneras de gestionar estas bases de datos. La mayoría de las plataformas donde compramos el espacio, el hosting, generalmente ya tienen un PHP MyAdmin. Esto ha ido evolucionando igual que toda la tecnología. Pero aparte de ese administrador de PHP, también nos dan unos, unos usuarios de user y un nombre de password, en la cual nosotros podemos interactuar con la base de datos directamente desde la consola. Y en anteriores semestres nosotros habíamos hecho hincapié justo en la consola porque esos comandos que hemos aprendido en la consola son en realidad lo que se inserta en el archivo PHP. En el archivo PHP debemos de colocar el comando de inserción, si va a ser una inserción. Debemos de colocar el comando de update, si va a ser una actualización, el update. El select, si va a ser un buscador. Y el delete, si voy a hacer que mi plataforma elimine algún registro de la base de datos. ¿Cuál de las dos? A ver, los que están en La Paz, ¿cuál de las dos utilizaron el modo consola o el modo gráfico nomás jóvenes para gestionar la base de datos? A ver, ¿están ahí? Creo que solo el modo gráfico, El Lisa. modo gráfico, ya el modo consola no lo vieron. No, Lick. Ya, perfecto. Bien, a ver, vamos a ver aquí que cargue mi localhost, está tardando un poco. Entonces, todos los servidores tienen las dos maneras de administrar.
Siempre el modo consola es más rápido, es más directo, pero también existe el modo gráfico. Esta interfaz del modo gráfico va a cambiar. No todas las empresas tienen la misma interfaz, pero es similar. Entonces, dependiendo del servidor donde lo vaya a comprar, esto va cambiando. Aquí, por ejemplo, yo tengo instalado, está corriendo en mi máquina el One Server en la versión 2.4. En esta versión, miren, me aparece esta ventana de logueo. No sé si a ustedes les está mostrando igual. En algunos casos ya no visualiza esto, donde me permite elegir el idioma y aquí me dice que debo de colocar un usuario. Generalmente nosotros somos superusuarios y por tanto, cada vez que agregamos Xiang o Wang, nos lo crea un usuario que se llama root. Entonces yo voy a colocar aquí el nombre de usuario root. La contraseña es en blanco simplemente, le doy continuar. Pero si fuese un servidor real a la cual estoy queriendo conectarme, entonces aquí deben de colocar el nombre de usuario que les llegó a su cuenta de correo y la contraseña que les llegó a su cuenta de correo para que puedan acceder al administrador, ¿no? En algunos casos se llama cPanel y a través del cPanel ustedes pueden interactuar con el PHP MyAdmin. Le damos continuar y eso ya nos va a permitir ingresar al administrador de PHP. Y esto no es más que esta interfaz de usuario, igual son páginas web que están desarrolladas, que al momento de instalar el One Server o el Xiam se ha agregado. Si ustedes observan aquí en la ruta, miren a dónde está llamando, a un localhost, ese es el servidor local, a una carpeta que se llama phpMyAdmin, y ahí hay un archivo que se llama index.php, y eso es lo que está cargando. Entonces, por fuera es una interfaz que está desarrollado en PHP, pero por atrás cada acción que nosotros realicemos aquí también se está ejecutando un comando SQL, se está ejecutando un comando SQL. Y lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos, como aquí. Yo quiero que esto llegue a mi, que se registre en la base de datos, por tanto lo primero que debo de hacer es crear la base de datos. Hagan clic aquí en esta pestaña que dice base de datos. En este campo tenemos que darle nombre, le vamos a llamar Unifrance. Le podemos dar cualquier nombre. Lo recomendable es que el nombre sea una sola palabra, un nombre corto, ya lo saben eso. Una vez que le hemos dado el nombre, le damos crear. Aquí pueden observar que me está saliendo un mensaje indicándome que esta base de datos ya fue creada, ya ha sido creada con éxito. Tenemos aquí esta Unifrance en la parte izquierda en este panel donde está mi lista de bases de datos. Ahora, dentro de esta base de datos yo puedo tener muchas tablas. Imagínense si la página web están desarrollando para un supermercado. Y en un supermercado generalmente se realiza compras, tiene proveedores, clientes, entonces puedes registrar toda esa información. Y toda esa información tendrá que estar registrada en tablas. Por tanto, aquí dentro de esa base de datos yo puedo tener muchas tablas. Como en la universidad, por ejemplo, ustedes ven sus notas, puede haber una tabla notas. Yo puedo tener otra tabla que sea el registro del estudiante, el registro de los docentes, las programaciones que realizan, la creación de los cursos por cada semestre, o sea, muchas tablas en Unifrance. Nosotros para este ejemplo solo requerimos una tabla que lo vamos a llamar también estudiante, donde pretendemos almacenar el nombre del usuario, su email, sexo, nacionalidad y un comentario. Por tanto, vamos a crear una tabla, aquí igual, desde el modo gráfico, miren, aquí hay un apartado que al seleccionar la base de datos, al darle clic en Unifrance, me ha salido esto y me está pidiendo que le dé un nombre a la tabla. A esta tabla lo vamos a llamar también estudiante. ¿Cuántas columnas requiero? Miren, sería comentario 1, 2, 3, 4, 5 columnas, más una clave que le vamos a dar, 6 va a ser. 6 columnas. Le damos continuar. Y aquí estamos. Ya nos está mostrando los 6 campos que le he indicado. Entonces, el primer campo va a ser el código del estudiante. Le puedo dar código, matrícula, ID. Como es del estudiante, le demos matrícula. Sin tilde. Aquí debo de especificar el tipo de dato. Entonces, esta matrícula le vamos a indicar que es de tipo entero.
También le puedo dar un número, una longitud. Si yo quiero que esta matrícula esté formado por 3 dígitos, entonces el tamaño será 3. Si va a ser 2, me va a permitir almacenar solo hasta el 99, 2 dígitos. O lo podemos dejar en blancos, porque aquí yo le voy a pedir que este campo, miren, aquí casi al final, hay un apartado, una columna, donde dice ahí, esto me va a permitir que sea autoincrementable. Quiere decir que el primer registro va a ser el 1, el siguiente va a ser el 2, el 3 y así sucesivamente. También le voy a decir que este campo sea una llave primaria. Aquí voy a elegir donde dice índice, le voy a dar primary. Eso va a hacer que este campo sea una clave. Necesariamente todas las tablas deben de tener una llave primaria, ¿no? Eso tiene muchas funcionalidades en la base de datos. Esta llave primaria en la tabla hace que los registros no se vuelvan a repetir, ¿sí? Por tanto, que no exista redundancia en la base de datos. Imagínense si Google no tuviera controlado sus campos a través de una llave primaria, entonces el usuario podría volver a ingresar y registrarse y crear su cuenta de correo las veces que quiera, ¿verdad? Entonces, pero Google tiene controlado a través del correo electrónico generalmente, que cuando ustedes quieren crear un usuario con el mismo correo, con el mismo nombre de cuenta de usuario, les dice que el usuario ya existe, que no pueden crear. Entonces, esa es una de las funcionalidades, una de las tareas. Pero también a nosotros nos va a permitir eliminar, actualizar, seleccionar a través de ese campo ya. En la universidad, por ejemplo, yo sabiendo su código, su matrícula de ustedes, ya puedo saber dónde viven, qué teléfono tienen y todo lo demás, porque eso les identifica de manera única en toda la base de datos o en la tabla donde ustedes tengan toda su información. Eso va a ser este campo matrícula. Después necesitamos otro campo que lo vamos a llamar nombre. Nombre va a ser para almacenar los nombres del estudiante, por tanto aquí es varchar. Le vamos a dar 50 caracteres. Luego necesitamos registrar de acuerdo al diseño, es el email a continuación. En ese orden también voy a colocar email. Texto también, ¿verdad? Y aquí colocamos varchar o también podemos colocar, aquí hay un apartado que dice, mire, texto. Cualquiera de las dos sirve. 40 de tamaño. Esto está indicando la cantidad, la longitud del campo, ¿no? Quiere decir que va a registrar hasta 40 caracteres como máximo. Si hubiera un correo electrónico que tiene más de 40, entonces solamente va a registrar los primeros 40 dígitos. Luego tenemos el sexo. El sexo va a ser también de tipo varchar porque quiero registrar masculino o femenino o hombre o mujer. Unos 15 caracteres está bien, es suficiente. Tenemos la nacionalidad, voy a escribir nacionalidad así tal cual está. Nacionalidad va a registrar si es de nacionalidad argentina, boliviana, por tanto también es varchar. Unos 20 de tamaño es suficiente. Y por último, el comentario. Comentario también es de tipo varchar, pero como va a ir mucho texto, puedo colocar ahí 200, 150 de tamaño, eso va a depender, ¿no? Entonces, con esto lo que estoy haciendo es crear la tabla. Si ya lo tienen, simplemente le damos guardar. Aquí, hagan clic en guardar. Y ya estuvo, ¿vieron? Ya creé la tabla. ¿Cómo voy a verificar? Aquí, miren. Si hago clic aquí en el signo más, en Unifrance, aquí adentro me está mostrando que yo ya tengo una tabla que se llama, que lleva por nombre estudiante. Y si le doy clic, esta tabla obviamente como no tiene datos todavía, me está mostrando en blanco. Pero al darle clic, miren, aquí me está diciendo que se ejecutó el comando select from estudiante. Eso es lo que habíamos visto. Buenas tardes, Listen. Hola, Sally, ¿cómo estás? Bien, esta es una manera entonces, administrar desde esta interfaz. Esta interfaz va a variar, va a cambiar dependiendo del servidor donde ustedes vayan a comprar el hosting o el espacio.
Luego, la otra manera es la consola. Y vamos a ir para recordar rápidamente aquí. Miren, cuando estén en la consola, aquí tengo, igual les va a pedir, cuando compren el espacio, les van a dar un password y un nombre de usuario para que se conecten directamente desde la consola. Y aquí, como este es con One Server, simplemente es Enter, no hay una contraseña. Y aquí voy a crear otra base de datos. Vamos a crear rápidamente. Miren. Si yo quisiera crear, por decir, estoy diseñando para un autoventa una página web y me pide que creen un formulario para hacer registro de sus clientes, entonces aquí yo puedo colocar. Aquí es a través de comando. Aquí el ratón no sirve. Entonces necesariamente es a través de comando. Es create database. Generalmente todos los comandos son en inglés, por tanto cuando uno sabe inglés es mucho más fácil esto. Y aquí le damos el nombre. En este caso va a ser autoventa. Punto y coma para terminar la sentencia y presiono Enter. Cada vez que nos sale el mensaje de query OK, quiere decir que la base de datos ya ha sido creada. Y aquí miren, voy a actualizar. Esta es mi página, F5 o Enter nuevamente. Y ya me tuviera que aparecer aquí una base de datos que lleva por nombre autoventa. Y ahí está, aquí está al principio, ¿vieron? Porque lo he creado desde la consola. Ahora, esta obviamente está vacía. Voy a crear una tabla que lo voy a llamar cliente. Miren, entonces lo que voy a hacer a continuación es el comando use. Esto me permite seleccionar la base de datos. Le digo quiero trabajar en autoventa, seleccionar, usar autoventa, enter. Me dice que he cambiado de base de datos porque si yo no selecciono, entonces no me va a permitir ejecutar ningún comando. Siempre después de haber creado tenemos que seleccionar. Esto es como si estuviese entrando, ingresando a la base de datos autoventa. Porque si yo quisiera cambiar, por decir quiero ir a farmacia, a Unifrance, entonces otra vez, por decir quiero ir a Unifrance, le digo Unifrance aquí, use Unifrance, y me dice que he cambiado. Ahora vamos a verificar si es verdad que estoy en Unifrance. Recuerdan que tenemos una tabla ahí, entonces aquí sería select, asterisco, from, se llama estudiante en nuestra tabla, estudiante, punto y coma, enter, ¿vieron? Me dice que la tabla existe, pero está vacía. Y es este mismo comando cuando yo le doy clic acá. Cada vez que le damos clic acá, por ejemplo aquí en MySQL, miren, tengo tablas. Si yo decido seleccionar una de estas tablas para ver qué hay dentro, por ejemplo eventos, al darle clic, lo que estoy haciendo es select asterisco from la tabla event. Aquí está esto de acá, ¿vieron? Entonces se ejecuta un comando por detrás igual. Como está vacío esta tabla, pero puedo ver su descripción. Miren, hay otro comando que se llama describe, describe, estudiante. Esto me va a permitir mostrar la estructura, miren. Y ahí está, matrícula, nombre, email, sexo, nacionalidad y comentario. Me indica qué tipo de datos le hemos dado. A matrícula yo lo había asignado como llave primaria, eso me está indicando aquí. Esto mismo que me está mostrando aquí desde el PHP me lo muestra obviamente a través de una página web, ¿no? A través de una página. A través de la página web. En cambio en la consola es a través de comandos. Ahora volvamos a autoventa. Miren, voy a use autoventa nuevamente porque quiero ir a crear una tabla ahí. Aquí para crear una tabla hay un comando que se llama create table. Le damos el nombre. En este caso nuestra tabla se va a llamar cliente. Y entre paréntesis le digo qué campos va a tener. Por decir un código de cliente que va a ser de tipo numérico. En inglés también tengo que especificar esto. Numérico. ¿Cuántos dígitos? Asumamos que va a ser de 3 dígitos de tamaño. Luego el nombre del cliente. Le tengo que decir necesariamente qué tipo de dato va a contener. Entonces aquí va a contener variables de tipo carácter, varchar. ¿Cuánto? Por decir 40 dígitos a lo más. Aparte del nombre, quiero almacenar su fecha de nacimiento, por decir fecha NAC, voy a colocar así, tal cual está.
abreviado. Esto sería de tipo day, porque va a almacenar día, mes y año en ese formato. No es necesario especificar un nombre. Quiero su correo, lo voy a llamar así, correo. ¿Qué tipo de datos sería? Varchar, de tipo variable carácter, porque va a contener letras, 15 de tamaño. Y al final, supongamos que simplemente eso quiero registrar. Al final tengo que decirle cuál de estos campos yo decido o voy a querer que sea el campo llave. Generalmente el campo llave eh, es aquel campo donde la información no se repite. Entonces, en este caso va a ser el código del cliente, porque el código del cliente seguramente va a representar un número que va a ser único en la tabla. No puede ser el nombre, porque en nombre yo puedo tener varios clientes que lleven por nombre Luis, por decir. Entonces, eso hace que esto no me permita, el nombre que no permita ser campo llave. La fecha de nacimiento sí podría ser, pero imagínense si tengo dos clientes que han nacido el mismo día, entonces se va a repetir la información. Por tanto, tampoco es candidato a ser campo llave. El correo, ¿qué dicen ustedes? ¿Será candidato a ser campo llave, jóvenes? Mm, dependiendo, yo creo que si es un correo Sí, propio del dominio. yo creo que no se repite, dicen. Ya, perfecto. Entonces, el correo sí podría ser un campo llave, ¿no? Porque no se repite la información. Pero imagínense si hay un cliente que no tiene nunca aperturado un correo electrónico. Este espacio quedaría en blanco, ¿sí? Si ese fuese el caso, entonces ese campo tampoco puede quedar en blanco. Sí o sí tiene que tener un dato. Si yo le digo que el correo va a ser campo llave, sí o sí tengo que introducir un dato ahí. Por tanto, podría ser campo llave el correo porque no se repite, pero si es que hubiese clientes que no me quieren dar su correo electrónico, ¿verdad? O porque no tienen o porque no recuerdan, entonces en ese caso ya deja de ser candidato a ser campo llave. En este caso el código lo vamos a colocar como campo llave. Entonces aquí hay una palabra que es en inglés igual, que se llama primary key. El primary key, llave primaria, eso significa, ¿a qué campo? Al código C, tal cual he escrito. Si aquí al principio yo hubiese colocado código, toda la palabra, entonces aquí también debo de escribir aquí. Le puse código C, entonces le digo, este campo que lleva por nombre código C, quiero que sea mi llave primaria. Cierro paréntesis, un paréntesis más porque he dejado aquí al principio abierto, punto y coma, no olviden, y presionamos enter. Si no hay ningún error, si no me he olvidado, generalmente los errores son de typeo. Cuando no hacemos cumplir la sintaxis, nos olvidamos cerrar un paréntesis, nos olvidamos una coma o no hemos escrito bien algún comando, nos va a botar un error. En este caso no existe error porque he hecho cumplir la sintaxis y ya creo la tabla. Y voy a verificar, aquí voy a verificar y también en el modo gráfico. Miren, si yo voy aquí al PHP Miami, hago clic en autoventa y ahí está, tenemos clientes, ¿vieron? Ahí está nuestra tabla. Obviamente que está en blanco porque no hemos poblado todavía. Está en blanco, pero ya existe cliente. Entonces, por cualquiera de las dos maneras, nosotros podemos administrar nuestra base de datos. Si yo quiero ver aquí su estructura de la tabla, porque si le doy select me va a mostrar también en blanco. Select asterisco from, le digo seleccionar todo de la tabla cliente. Enter. Me dice que está vacío y es verdad porque solamente hemos creado la estructura. No hay todavía ningún dato, no está poblado con información. Por tanto, pero le voy a decir describe. El describe me permite mostrar la estructura de la tabla. Le digo describe, cliente, punto y coma, enter. Y ahí está. ¿Vieron? Ahí está nuestra tabla, igual que en el anterior. Entonces, todos los sistemas nos dan las dos alternativas. O utilizar el gestor desde el modo gráfico a través del PHP MyAdmin o desde la consola. Como ya tenemos la tabla, ahora lo que vamos a proceder es a enlazar. Vamos a enlazar al Dreamweaver para que podamos realizar las pruebas. Porque cuando yo le dé clic en enviar datos, esto tendría que llegar aquí, a la base de datos que hemos creado. Cada vez que el usuario se conecte y le dé enviar,
Si en el día se conectaron 20 usuarios, ya tuviera que tener registrado a los 20 estudiantes aquí en mi base de datos. Y vayamos a ello. Entonces, ¿qué necesitamos para ello? Yo ya tengo aquí un archivo que habíamos creado en HTML. Esto lo voy a cambiar porque como voy a vincular, miren, vamos a hacer la vinculación. Aquí en ventana tienen ustedes bases de datos, vinculaciones y comportamiento, ¿verdad? Si pueden observar, esto está deshabilitado. Aquí me está mostrando. ¿Por qué? Porque yo estoy en un archivo HTML. Miren, estoy en un archivo HTML. Y el PHP está deshabilitado porque yo tengo que seleccionar un archivo PHP. Si yo elijo registrar.php, miren, ahora voy a elegir este archivo, que es un archivo PHP. Y voy a ventana nuevamente. Ahora sí van a poder ver que esto ya se ha habilitado. Esas opciones de base de datos, vinculaciones y comportamiento del servidor ya está habilitado nuevamente. Entonces, eso tienen que tener cuidado. Cada vez que, si bien les dije yo, el formulario puede estar en HTML, pero para utilizar el Dreamweaver, necesariamente este panel del comportamiento, base de datos y todo lo demás, yo tengo que estar en un archivo PHP. Ahora, como he seleccionado registrar.php, yo voy a hacer, lo primero que voy a hacer es la conexión. Elijan aquí esta pestaña que dice base de datos. Y se ha habilitado este signo más, miren, está activo. Si es que no estuviera activo, es porque puede ser que yo haya elegido registrar HTML. En ese caso, esto generalmente, en algunos casos, va a estar deshabilitado. Entonces, para ello, vuelvo a seleccionar PHP y ahí ya me va a volver a habilitar. Denle clic aquí en el signo más. Y hay una opción que dice conectar a MySQL, conexión a MySQL. Entonces voy a hacer un clic. Y van a ver que no vamos a tener la necesidad de escribir código también. Aquí automáticamente nos va a generar el código en PHP. En este cuadro de diálogo me pide un nombre de la conexión. Y si recuerdan, cuando estábamos en diseño y maquetación web, a esto le dábamos la palabra también conexión de esta forma. O algunas veces lo hemos llamado con. Si ustedes revisan bibliografía en Entel para conectar a la base de datos, en la mayoría o se llama con o también toda la palabra que es conexión. O lo podemos dar otro nombre, cualquier otro nombre que ustedes vean conveniente. Una sola palabra. Luego me dice dónde o cuál es el nombre del servidor MySQL. En nuestro caso es localhost. Ese es el nombre del servidor. ¿Qué más necesito? El nombre de usuario. El nombre de usuario por defecto es root, les dije, ¿verdad? Como estamos utilizando con fines educativos esto, el One Server, entonces root. Pero si fuese un servidor remoto, ahí ustedes deben de conectar o colocar el servidor que les enviaron a su cuenta de correo. Contraseña no tenemos, ¿verdad? No hemos configurado para que nos pida una contraseña. La base de datos ya lo tenemos. Aquí yo puedo escribir directamente porque sé que a mi base de datos le he colocado el nombre de Unifrance de esta forma. O pueden hacer clic aquí en seleccionar y aquí me va a cargar todo lo que tengo en mi base de datos. Miren, ahí está conectado. Como hemos configurado al principio el sitio web, entonces les está listando esto. Aquí selecciono Unifrance y le doy a aceptar. O bien escriben simplemente el nombre. Le doy a aceptar. Si le sale este mensaje también le dan a aceptar. Y con ello ya ha generado un archivo. Aquí miren, en el panel de archivos, yo puedo ver una carpeta que se ha creado que se llama Connection. Si yo hago clic aquí, doble clic para abrirlo, dentro de esto tengo otro archivo que se llama conexión.php. Al realizar esta conexión que hemos hecho desde acá, lo que hemos hecho en realidad es generar este archivo. Lo voy a abrir para que podamos ver con doble clic. Le voy a decir sí. Y voy a ver en modo código, miren, para que me pueda visualizar. Me está cargando la vista aquí, vista de código lo vamos a colocar.
Y ahí está. Seguramente les es familiar este código, miren. ¿Qué es lo que he hecho? Definir unas variables de conexión, obviamente, donde hemos enviado el nombre del servidor, el nombre de la base de datos, el nombre de usuario para conectarnos al MySQL y la clave. Y hay otra línea que se llama conexión, que esto ya está definido en las librerías del PHP, ya existe, que lo que hace es a través de este objeto que se llama MySQL pconnect en este caso, porque dependiendo la versión en algunos casos simplemente es connect, se está conectando primero al servidor. ¿A través de qué? De estas variables. Entonces aquí va a enviar localhost, aquí ya manda el nombre de usuario que es root y aquí manda la clave. ¿Sí? Si yo tuviese la necesidad de conectarme varias veces, simplemente cambio aquí, ¿no? Esto sí, por decir ya no es root, el nombre de usuario ya ha cambiado, entonces aquí yo cambio el nombre y automáticamente esto va a seguir conectado. Si es que aquí hubiera algún error, yo no tuviera un usuario con nombre de root, tampoco un localhost, entonces nunca va a realizar la conexión, por tanto no va a llegar la información a la base de datos. Esto hay que revisarlo, ¿no? Que esté correctamente escrito para que no tengamos ningún problema más adelante. Entonces, este archivo lo único que hace es conectarse con el servidor de MySQL. Ahora, como ya tenemos conectado con el servidor, les voy a mostrar aquí también, esto debe estar, esto como estamos trabajando con el sitio web que hemos creado aquí, los que están utilizando SIAM seguramente está dentro de esta carpeta, ¿no? HT2, ahí es donde se ha creado, porque ahí crearon el repositorio. Yo que tengo instalado WAM Server, está aquí en la carpeta WAM, www, pruebas de base de datos, eso, así lo habíamos llamado, y aquí está este mismo, esto que ha generado, ¿vieron? Conexión.php. Esto que tengo aquí es lo que me está mostrando también aquí en el administrador, en el administrador de archivos el Driftweaver. Esto también está creando en función a la conexión que hemos hecho. Miren, vamos a volver a entrar aquí a administrar sitios. Recuerdan que aquí le habíamos dado una conexión al servidor de este Dreamweaver que se llama base de datos. Entonces, desde acá, si yo me voy a editar, aquí están los detalles del servidor que hemos conectado, donde se está alojando nuestros archivos, la carpeta, el nombre que le hemos puesto al sitio. En servidores, le hemos indicado que aquí me voy a volver a editar este de acá, voy a seleccionar localhost. Si por algún motivo no se llegase a conectar, puede ser que aquí esté el error, porque aquí en servidores le estamos indicando qué servidor vamos a utilizar. Le habíamos indicado que el de localhost, vamos a trabajar de manera local, porque Dreamweaver también nos permite trabajar de manera remota. Habíamos dicho, si yo ya quiero conectarme con el servidor que he comprado, simplemente tendré que darle la contraseña y el password para poder acceder al servidor. Pero como estamos trabajando de manera local en nuestra máquina, por eso hemos elegido local red, le hemos dado la ruta donde se van a alojar. Como yo tengo instalado WAM Server, entonces esta es mi ruta que está Xian www y la carpeta base de datos. Si ustedes están trabajando con Xian, seguramente esa ruta está acá. Además de darle el nombre de la dirección URL. Como he creado una carpeta dentro del www, entonces lo correcto es llamar a localhost y el nombre de la carpeta que le pusimos. Si yo mis archivos HTML directamente lo tuviera en la raíz, que se suele hacer así cuando se compra un servidor web, se coloca todo en la raíz, entonces el nombre sería simplemente www.localhost. Y si esto fuera una conexión remota, sería por decir yo estoy administrando de la Unifrance, entonces sería http://unifrance.edu.be. Esa sería la ruta, ¿no? Pero como estamos trabajando de manera local, entonces esos son los detalles de la configuración del servidor. Además de que aquí en avanzada lo habíamos colocado que el modelo de servidor que estamos utilizando es PHP con MySQL. Si todo eso está correcto, jóvenes, entonces no debería fallar la conexión, no debería fallar la conexión. ¿Listo otra vez? Y aquí entonces ya está el localhost, va a abrir Unifrance, la base de datos se va a conectar al MySQL como superusuario con root.
¿Qué nos faltaría? Realizar el formulario, el enlace ahora. Ya tenemos la base de datos, tenemos el formulario, ahora nos falta enlazar. ¿Para qué? Para cuando yo aquí envíe algún dato, ese dato vaya a parar, vaya a registrarse en el repositorio, que es en nuestra base de datos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Observen que aquí esto es HTML. Y si yo selecciono este HTML, por algún motivo no me lo va a reconocer. Entonces lo que voy a hacer, lo que voy a proceder es a guardarlo como PHP. Haga clic en archivo, guardar como, porque no olvidemos que todos los archivos PHP se ejecutan en el lado del servidor. Aquí le puedo dar otro nombre si yo veo. Insertar, lo voy a colocar .php. Estoy duplicándolo en realidad del archivo. ¿Esto con qué objeto? De poder realizar las pruebas, ¿no? De poder enlazar con el PHP. Porque si yo trabajo con HTML, no me va a permitir de alguna manera realizar el comportamiento. Entonces, necesariamente esto debe de ser un archivo PHP, porque la configuración del servidor en el Dreamweaver lo que va a hacer es llamar o reconocer en realidad los archivos PHP. Si ya lo tienen esto, miren, he duplicado esto que estaba en HTML, ahora lo he convertido en PHP. Entonces ya debería estar habilitado esta opción. ¿Qué voy a hacer? Insertar, ¿verdad? Entonces aquí voy a elegir esto y van a ver que va a generar automáticamente Dreamweaver el código también, no vamos a necesidad de typear. Hago clic en insertar. Más adelante vamos a ver que podemos hacer actualización, eliminación o recuperación de archivos. Para este ejemplo es simplemente insertar. Le doy clic en insertar. Y aquí me está mostrando un formulario. En este formulario, como yo ya tengo enlazada, ¿verdad? Con la conexión ya habíamos enlazado a la base de datos. Por defecto está cargando un formulario que lleva por nombre for1. Esto de acá, que ha generado el Dreamweaver. Me dice que me voy a conectar con una conexión que también se llama conexión. ¿Recuerdan? Este archivo le habíamos dado el mismo nombre, conexión. Y tenemos una tabla, dice, llamada estudiante. Miren, ya lo ha agarrado ya. Al haber conectado exitosamente, entonces ya me está extrayendo esa tabla, se está conectando con esa tabla. Y de igual manera, aquí recuerdan que cuando habíamos diseñado el formulario, nosotros le habíamos dado unos nombres, tanto a las etiquetas, al nombre, por ejemplo, que va a recuperar Juan, Luis, etcétera. De name, le hemos puesto nombre también. Entonces, aquí esto debe de verificar simplemente. Miren, tengo un nombre, dice, y este nombre de la base de datos, porque este es de la base de datos, este nombre se va a asociar con el formulario a través de un elemento que también lleva esa etiqueta, nombre. Y aquí abajo, miren, nombre. Ahora, si aquí yo le hubiese dado otra, por decir, en vez de nombre hubiese colocado simplemente nom, y en la base de datos a la columna le dimos nombre, entonces lo único que tenemos que hacer aquí es seleccionar, emparejar con el campo que va a corresponder esta columna de la tabla. Para este ejemplo está bien, nombre se ha asociado con nombre del formulario, está perfecto, no lo vamos a cambiar. La otra columna de la tabla, que también se llama email. Al crear la tabla le hemos dado el mismo nombre, ¿recuerdan? Email. Aquí en el objeto del formulario también tenemos una caja que lleva el mismo nombre. Miren, el name es email. Por tanto, aquí me dice que esta columna de la tabla se va a asociar con este objeto del formulario. Perfecto, está bien. No, si está bien, no modificamos nada. Incluso me está dando qué tipo de datos, ¿no? Selecciono la siguiente. La siguiente columna de la tabla, que se llama sexo, se va a asociar con un objeto que también lleva por nombre sexo. Miren, aquí está, formulario.sexo. Y eso podemos verificar aquí en el código. Aquí el radio button de nombre le hemos dado sexo también. Y en la tabla, al crear la base de datos, también le hemos puesto el mismo nombre. Por tanto, el Dreamweaver lo está asociando ya perfectamente. Pero en algún caso de aquí, en vez de sexo, hubiéramos colocado, por decir nosotros, género, o lo hubiésemos dado otro nombre y en la tabla pusimos otro nombre, entonces lo único que deben de hacer es aquí buscar a qué elemento corresponde. Si aquí dijera género,
Entonces yo elijo con un clic para que le diga al Dreamweaver que esa columna que se llama sexo se va a asociar con el elemento del formulario que lleva por nombre género. Como nosotros le hemos dado los mismos nombres, Dreamweaver está asociando de acuerdo a ello. Luego tenemos otra, nacionalidad. Esa columna nacionalidad de la tabla me indica que se va a asociar con otro objeto que está en el formulario, que también lleva por nombre nacionalidad. Y está bien. Y por último tenemos la otra columna que es el comentario, ¿recuerdan? Igual, la columna comentario de la tabla estudiante se va a asociar con un objeto en el formulario que también lleva por nombre comentario. Eso está perfecto. Si aquí estuviese otro, entonces siempre tienen la posibilidad de ustedes de seleccionar el objeto correcto, porque esto corresponde a los elementos del formulario. Y listo, ya está. ¿Vieron? No he tenido que hacer nada más. Solamente he verificado que esté correctamente asociado con cada objeto, porque si no está asociado directamente al mismo objeto, no va a llegar la información, ¿no? Eso lo sabemos bien, que cada elemento tiene que llegar a cada columna que le corresponda en la base de datos. Aquí al final, si yo quisiera que después de que el usuario, al darle enviar, cargue la página principal o llame a otra página, entonces aquí yo le doy en examinar para buscar esa página. Pero no vamos a seleccionar nada por ahora porque va a cargar el mismo formulario. Cuando le demos enviar, va a enviar la información, pero va a cargar el mismo formulario. Entonces simplemente aceptar. Me está pidiendo que si quiero guardar estos cambios que he realizado, sí le voy a dar, le voy a hacer clic en sí. Y listo, todo esto que ha marcado con bloque es lo que ha generado Dreamweaver en base a ese formulario, en base a esos elementos del formulario del cuadro de diálogo que hemos visto. Ahora vamos a ver el código un poco, vamos a ver que esto es algo o similar a lo que hemos aprendido anteriormente. Como esto ya es páginas dinámicas, necesariamente tiene que ser PHP. Miren, aquí en la primera línea, ¿qué es lo que está haciendo? Está abriendo un PHP y está finalizando, pero aquí simplemente está llamando a un archivo que se llama conexión PHP, porque si nosotros no conectamos al servidor, entonces ninguna de las tareas vamos a poder hacer, ni insertar, actualizar, eliminar o seleccionar. Entonces, esta línea está llamando a este archivo que ya lo teníamos anteriormente. Este código también yo pudiese copiarlo. Si por algún motivo no carga, porque a veces suele suceder por la versión del Dreamweaver o la versión del WAM Server que no está coincidiendo, por algún motivo puede mostrar un error quizá a la hora de enviar. Entonces yo puedo hacer esto, miren. Control C y sustituir esta línea. En vez de esto lo puedo colocar dentro de esta, Control B. A ver, ahí tuviera que pegarlo que estas líneas de código. Pero si no hay ningún problema, entonces lo que está haciendo es cargar. Está cargando esto en esta línea. Y si el nombre del servidor está correcto, su base de datos también está correcto, el nombre de usuario está correcto, no hay ningún problema, entonces va a pasar a lo siguiente. Y en la siguiente, ¿qué tenemos? Miren una función if que ha generado Dreamweaver. Dice, si existe valores, ¿verdad? Si existe algún valor, va a realizar todas estas tareas. Entonces va a llamar a la caja de texto y lo va a colocar el valor, siempre y cuando no sea nulo. Y lo más importante está aquí. Esta partecita nosotros habíamos codificado en realidad cuando estábamos viendo en semestres anteriores, cuando veíamos las páginas dinámicas. Aquí, miren, este es el comando que habíamos creado. ¿Qué comando está llamando? A un insert, ¿no? Le dice insertar dentro de una tabla que lleva por nombre estudiante, ¿verdad? En la columna nombre, email, sexo, nacionalidad y comentario, en el mismo orden que hemos definido. ¿Qué va a agregar? Lo que tenga en las variables S. En este caso, Dreamweaver lo ha codificado de esta manera, pero seguramente esto corresponde al nombre, la otra va a corresponder al email, la otra variable va a corresponder al sexo, a la nacionalidad y al comentario. Entonces va a agarrar del formulario los datos y lo va a vaciar. Y estas líneas es lo que está haciendo eso, miren, con la variable global peso-post, que está recuperando del nombre, ¿verdad? Lo va a vaciar
a la base de datos. Luego va a agarrar de la caja que se llama email, lo va a vaciar la base de datos, el sexo, la nacionalidad y el comentario. Esta otra línea está seleccionando la base de datos y aquí lo que está haciendo es insertar. Mediante el MySQL Query, esto que está en insert SQL, en esta variable, lo va a colocar, porque no olviden que esta función lo que hace es ejecutar el insert en realidad. Y una vez que ejecute, abre la conexión, y si es que hubiera un error, va a mostrar seguramente un mensaje de error, y si no, ya está, ya habrá agregado los valores. Ahora, ¿qué nos queda? Verificar. Voy a volver a guardar. ¿Lo tienen, jóvenes? ¿O estoy yendo muy rápido? Hay una parte donde de las ventanas, creo que dice registrar, donde está Esta programación básica. Sí, creo que sí. No, ya. una menos, que es con lenguaje igual. Esta. No, creo que es de conexión. Eran unas líneas de código más cortas. Sí. Entró para enlazar, ¿no? Acá con el otro lenguaje. Sí, esto lo Antes habíamos hemos- creado en la anterior clase. Esta conexión, ¿cómo la hemos creado? Desde acá, desde base de datos. ¿Recuerdan en el panel? Y Base de eso, datos. ajá. Hacemos En clic eso me aquí en estaba el... perdiendo. Ah, ya. ¿Dónde? Hacemos clic en el signo más. Y aquí hacemos clic en conexión, si es que no lo tuvieran, porque primero tenemos que conectarnos. Y esto lo que nos va a permitir es conectarnos. Entonces aquí, miren, si yo vuelvo a hacer clic, aquí yo debo de darle. Si yo quiero hacer otra conexión, entonces le doy un nombre, puedo llamarle conexión 2, por decir, con 2. Y le doy el nombre de la base del servidor que está por ahora en localhost. Luego, si tuvieran otra configuración, aquí ustedes le dan el nombre de usuario, pero para este efecto siempre es root, les dije. Su clave no tiene, y si mi base de datos, por decir ahora, es cliente y no estudiante, entonces yo aquí escribo esa base de datos, cliente, o le doy clic en seleccionar. Miren, ahí está, tengo las bases de datos, farmacia, supongamos que es de autoventa, y le puedo dar aceptar, y con ello, ¿qué va a hacer? Va a generar otra conexión, ¿vieron? Va a generar otra conexión, pero yo no lo voy a generar esto para no confundirlo. De esa manera hemos generado esta conexión. No hemos escrito en realidad. Y va a generar un archivo similar a esto. Solamente que ahora ya no va a ser unifran. Si yo le hubiera dado a aceptar, aquí va a generar autoventa. No lo va a hacer porque esa es la con la cual se va a conectar. Pero este ejemplo es para registrar a los estudiantes. Por tanto, hemos creado una base de datos que se llama Unifrance. Y en esa base de datos, en esta base de datos Unifrance, miren, aquí está, tengo una tabla que lleva por nombre estudiante. Aquí está estudiante, ¿vieron? Y este estudiante tiene esta estructura. Entonces, de acuerdo a ello, ahora aquí me va a tener que registrar toda la información. Cuando yo le dé enviar, tiene que llegar el nombre, el email, el sexo, la nacionalidad desde el servidor. ¿Aclaré tu duda? Philip, muchas gracias. Ya, perfecto. Ahora, yo tenía... ¿Recuerdan que les dije a un principio que el formulario puede ser HTML o PHP? Teníamos esto en HTML. Lo he renombrado, lo he sacado una copia de esto y lo he puesto en PHP. Porque si yo quiero trabajar con HTML, no voy a poder ver la prueba, no voy a poder ver el resultado porque no olviden que yo tengo que utilizar ahora el servidor de acá, ¿no? Porque todo lo que es PHP se ejecuta a través de este PHP. Por tanto, si yo trabajo con HTML, no voy a poder hacer esa inserción, no voy a poder probar. Entonces, por eso le he cambiado este formulario a la extensión, en vez de HTML, que se llame PHP. ¿Sí? No le he puesto el mismo nombre para no confundir. Entonces, este ya no estamos utilizando. Lo he renombrado y se llama insertar PHP. Ya que al hacer esta conexión con el comportamiento, que por ahora le hemos dado insertar, porque para este ejemplo requerimos insertar, para el siguiente ejemplo seguramente vamos a requerir eliminar o actualizar simplemente o mostrar tal vez, ¿verdad? Entonces, ese es el comportamiento que le vamos a dar al servidor. Y como hemos dado insertar, entonces lo que va a hacer todo este código que ha generado Dreamweaver
va a permitir realizar la inserción a la tabla a través de cuál, de este formulario que también está en el mismo archivo, ¿vieron? Porque el PHP se ha colocado arriba y el formulario HTML se está colocando debajo. Ahora sí, vayamos a probar. La clave está aquí. Probemos. Voy a volver a ingresar al servidor, miren. Voy a entrar otra vez al localhost aquí, porque a través de aquí tengo que probar si esto es verdad lo que va. Aquí en el localhost, aquí abajo tenemos, dependiendo de la versión, generalmente les muestra. Aquí dice tus proyectos y yo tengo esta que hemos generado, ¿verdad? Prueba base de datos. ¿Hacemos clic o escribimos aquí arriba también? Es lo mismo, da igual. Si ustedes escriben aquí, pueden escribir prueba base de datos, solamente que tiene que estar tal cual para que no les para que se registre. ¿A qué archivo voy a llamar? Al formulario. Y este formulario ahora es insertar.php. Entonces voy a cargar ese archivo, insertar, o le puedo dar clic aquí. Miren, aquí está ya un hipervínculo. Si le doy clic, igual va a cargar. O pueden escribir también, ¿no? Insertar.php. Enter. Si fuera el HTML, hubiese cargado, pero lo que hubiese realizado es la inserción, porque no olviden que tiene que ser en PHP para que ejecutemos desde el servidor. Y ahí está. Esto que hemos diseñado en Dreamweaver, ¿verdad? Ese formulario, esto de acá, ya me lo está cargando y me está mostrando en el servidor de prueba. Ahora, ¿qué voy a hacer? Enviar. A ver, el primer registro asumamos que es Luis. Aquí, como hemos creado esto de tipo email, necesariamente tenemos que colocar un símbolo arroba, si no nos va a botar error. Hombre, sexo. Digamos que este es de Paraguay. Y aquí tiene que ir el comentario, ¿no? A ver, voy a escribir eso. Aquí va el comentario. Le doy a enviar. Al darle enviar, va a llamar al mismo PHP porque ahí está el código en realidad, miren. Ya no me ha botado ningún mensaje de error. Porque si yo tuviera algún error por decir, puede ser que la conexión esté mal realizada. Yo aquí le hubiera dado otra base de datos, otro nombre de usuario, de tal manera que no se conecta. Estas líneas primero tienen que pasar, porque aquí está llamando a ese archivo. Al principio está llamando a la conexión. Si hay algún error aquí, bota un mensaje de error. Nos dice en tal línea hay un error. Ha pasado. Luego ha entrado a este otro PHP y ha hecho todo esto, ha ejecutado todas estas líneas. Por lo que hemos visto aquí, no me ha botado ningún error. Eso significa que todo está bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Verificar, miren. Si es que ha llegado la información, yo cuando le dé clic en Unifrance, cuando le dé clic en estudiante, o aquí también en el signo más pueden hacer. Aquí miren, aquí también clic en estudiante. Le estoy dando un comando select en realidad para que me muestre. Y me está cargando a través de una página web y ahí está. El primer registro es Luis. ¿Vieron? Vamos a agregar uno más. Entonces voy a volver a entrar. Digamos que el usuario se conecta a la página. Ahora el usuario es Ana. Ana. A ver, este correo que me está mostrando aquí lo voy a enviar. Es del sexo femenino. De nacionalidad argentina, asumamos. Y el comentario. Voy a enviar cualquier cosa. Le doy clic en enviar. Otra vez, ya envió. Ahora lo único que tengo que hacer es aquí actualizar F5 para que actualice mi conexión con la base de datos. Y nuevamente, miren, ahí está. Ana llegó a la base de datos. ¿Vieron? Se está registrando. Ana, mujer argentina y el texto. Y así, cada vez que el usuario ahora se conecte a la página, porque no olviden que estamos trabajando con un servidor de prueba, ¿vieron? Eso es lo que está haciendo el web server, que nuestra máquina funcione como un servidor real. Entonces, digamos nuevamente, otro usuario decide conectarse a la página y envía información. Entonces, simplemente Héctor, ahora coloquemos aquí.
Estos datos no tengo guardado. Gmail.com. El género masculino, chileno. Otro comentario. Enviar. Y listo. Ahora vamos a ir a la consola. Miren, esto también lo puedo ver desde la consola. Ahora no voy a utilizar el modo gráfico, me voy a la consola. Esto yo he registrado en una base de datos que se llama Unifrance, por tanto, use Unifrance, multicoma enter, select, asterisco, from, que se llama nuestra tabla estudiante. Multicoma. Ahí está, me está mostrando igual, ¿vieron? Si yo tuviera que trabajar por modo consola, le digo mostrame, eso es lo que hace el select, mostrame todo de estudiantes. Y me está mostrando, lo último que he registrado es Héctor. Y me dice que hay un Héctor, de hombre, Chile, y ahí está su comentario. Está llegando a la base de datos. Quiere decir que todo lo que hemos hecho en el Dreamweaver se está mostrando, ¿sí? ¿Cómo les salió a ustedes, jóvenes? ¿Lo lograron? ¿Les están mostrando el mismo resultado o tienen algún error? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Estuvo claro? ¿Se comprendió? Vic, entonces, al hacer la conexión, entonces primero estaríamos hablando de la base de datos, luego haciendo la conexión MySQL, ¿verdad? Correcto. Serían esos dos pasos. Exactamente. Ahí está. Exactamente. Recuerdan, a ver, les voy a volver a colocar aquí para esto. Al principio, cuando estábamos empezando en las páginas dinámicas, les dije que siempre hay uno, que es la interfaz, ¿verdad? La interfaz es un formulario. Siempre va a ser un formulario generalmente la interfaz. Para este ejemplo es un formulario de inserción, pero si yo quiero buscar, por decir, productos, entonces va a ser también a través de un formulario que voy a interactuar. Si quiero actualizar, también va a ser un formulario. La interfaz siempre va a ser un formulario, pero por lo general es PHP o puede ser HTML. Luego, sí o sí, deben de tener, a ver, en ese orden, si vamos, la base de datos. Para crear es la base de datos, ¿no? Y esto, la mayoría utiliza MySQL. Algunos quizá pueden utilizar como los bancos por mayor seguridad. No utilizan código abierto o código open source, sino tecnología propietaria, justamente para que si existe algún problema, entonces les puedan dar la solución, ¿verdad? Pero la mayoría de los servidores, MySQL, el gestor de base de datos. Y por último, el enlace que va a ser entre la interfaz, entre el formulario que el usuario final visualiza y la base de datos, hay un archivo, un enlace que le hemos llamado, y esto es también un archivo PHP. En ese archivo PHP está esto, miren, como yo estoy haciendo inserción, aquí el código voy a mostrar de insertar, este es el comando que está realizando, miren. Esto está ejecutando, un inserido. ¿Sí? Ahora, más adelante vamos a ver para recuperar información, ahí seguramente va a ser el select que yo le he dado aquí en la consola.